Entonces, sean todos muy bienvenidos a esta nueva clase del Evangelio y la vida productiva. Como les decía, estoy muy agradecida de que estén aquí, que dediquen esta hora, este tiempo para participar de instituto. Y les invito a seguir haciendo de instituto una prioridad. Vamos a ser protegidos y sostenidos y vamos a recibir muchas bendiciones personalizadas si es que seguimos haciendo de instituto una prioridad. Entonces vamos a comenzar. Catalina va a ofrecer la oración y luego vamos a escuchar a Sofía con su pensamiento espiritual. Permiso. Padre Celestial, estamos muy agradecidos por la oportunidad que tenemos de poder ser tus hijos y estar este tiempo aquí en la tierra. Estamos agradecidos por su infinita misericordia y por todas las oportunidades que tenemos para aprender. Padre Celestial, queremos pedirle por favor que su Espíritu pueda acompañarnos, que pueda bendecir a la maestra y a todos los participantes de esta clase de instituto, para que podamos aprender cosas nuevas, para que, influenciados por la guía del Espíritu, podamos saber cuáles cambios hacer en nuestras vidas y cuáles son las cosas que debemos comenzar a hacer. Padre Celestial, estamos agradecidos por el ejemplo del Salvador Jesucristo y le pedimos por favor que nos ayude a que podamos esforzarnos constantemente a seguirlo. Le amamos y queremos dejar esta oración en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. 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 Sofi, tú nos dices cuando estás lista. Hay una escritura que me gusta y que está en Alma 15 y dice: y aconteció que Alma le dijo, tomándolo de la mano, ¿crees en el poder de Cristo para salvar? Y él respondió y dijo, sí, creo todas las palabras que has enseñado. Y dijo Alma, sí, si crees en la redención de Cristo, tú puedes ser sanado. Y él dijo, sí, yo creo según tus palabras. Entonces Alma clamó al Señor, diciendo, oh Señor Dios nuestro, ten misericordia de este hombre y sánalo, según su fe que está en Cristo. Y cuando Alma hubo dicho estas palabras, Sesrom de un salto se puso de pie y empezó a andar. Y esto causó gran asombro entre todo el pueblo, y la noticia de ellos se extendió por toda la tierra de Sidón. Me encantan las historias como de milagros, de sanación, cómo se muestra como físicamente el arrepentimiento y como el hecho de tener fe en Cristo y en fe en que Él nos puede salvar, podemos ser literalmente sanados y salvos. Y eso me encanta. Y eso lo quería compartir en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Esta es una de mis historias favoritas. Este cambio tan impresionante que tuvo Sesrom de ser un abogado enfocado en atrapar a Alma y a Mulek a ser un gran misionero él también. Muchas gracias por la oración, muchas gracias por
el pensamiento espiritual. Yo creo que nos ponen en esta sintonía, como pongo aquí en esta primera diapositiva, entramos en sintonía con el cielo. Y quisiera invitarles a que pudieran estar atentos a los sentimientos, a los pensamientos que van a venir a su mente, a su corazón. Tal vez haya algo que el Padre Celestial quiera enseñarles, recordarles hoy. Entonces también les invito a que puedan tomar notas de las cosas que vayan sintiendo, que vayan pensando, a pesar de que tal vez no sean cosas estrictamente relacionadas con la clase, pero cuando entramos en sintonía con el cielo, se abre el canal de revelación. Entonces tal vez hay algo que ustedes necesiten saber o sentir en cuanto a su vida, en cuanto a su familia, o en las circunstancias en las que estén. Les prometo que el Espíritu Santo les va a enseñar algo nuevo, les va a ayudar a ustedes también poner todo de sí para recibir esta guía. Hoy día vamos a tratar acerca del plan de salvación. Es interesante como todos los cursos de instituto comienzan con esta clase como fundamento, como el foco que va a dirigir el resto del contenido a lo largo del semestre. Y es porque realmente el plan de salvación lo es todo. Y es la guía central que tenemos en nuestra vida para tomar decisiones, para entender nuestras circunstancias, para tener fe en cosas que no vemos, pero que creemos y elegimos creer, y elegimos tener fe de que sí son verdaderas. El Padre Celestial preparó un plan antes de que nosotros viniéramos a esta tierra, y este plan nos enseña acerca de 3 cosas, o responde a 3 preguntas. Y creo que ustedes conocen esta parte. El plan responde a las preguntas de dónde vinimos, por qué estamos aquí en la tierra, y a dónde vamos después de esta vida, después de morir. Cuando nosotros centramos nuestra vida en este conocimiento del plan de salvación, tenemos herramientas para cultivar la fe y encontrar gozo, tener gozo, dar un sentido y una explicación también a las circunstancias difíciles de la vida, y también entender algunas injusticias que vemos en el mundo, ya sea en nuestra propia vida o en el contexto más general. Y quizás sea esto lo que nos ayuda a nosotros a enfrentar nuestros desafíos terrenales con una perspectiva diferente. Y es por eso que es tan importante que recordemos semestre tras semestre y año tras año el plan de salvación. Y quiero invitarla al Espíritu Santo para que nos enseñe. Yo sé que tal vez conocemos el plan de salvación, y lo hemos escuchado tantas veces que ya lo podemos incluso recitar, pero desearía que hoy pudiéramos aprender algo diferente, que pudiéramos sentir tal vez algo diferente en cuanto al plan. ¿Cuántas personas desearían tener este conocimiento o estas respuestas? Estas son preguntas del alma. ¿De dónde vine? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy después de morir? ¿O existiré después de morir? Y nosotros somos realmente privilegiados de tener un conocimiento claro, preciso, acerca de cada una de estas preguntas. Y es interesante pensar que las personas con las que nos relacionamos en el día a día, tal vez no saben la respuesta a esto. Tal vez algunas buscan las respuestas a estas preguntas, y quizás hay otras personas que ni siquiera les interesa saber esto. Y viven su vida
en base a el aquí y el ahora. Y aunque nosotros también vivimos nuestra vida en el aquí y el ahora, mantenemos una perspectiva y moldeamos nuestra vida en base a las respuestas de estas preguntas. Tenemos estas 3 preguntas y quisiera invitarles a ver un video. Pongamos atención a esta obra de teatro y después del video vamos a comentar cómo el plan de salvación es como una obra de teatro que tiene 3 actos. El plan de salvación, con sus 3 divisiones, se compara a una obra de teatro de 3 actos. El primer acto es nuestra vida premortal. Buenas noches. El segundo acto es la vida mortal. Por aquí, por favor. Y el tercer acto es la vida después de la muerte. En la vida mortal somos como aquel que entra al teatro al comienzo del segundo acto. El primer acto ya ha terminado. Os daría bien pocas gracias por ello. Permiso. Discúlpeme. Permiso. ¿Qué pasó? ¿Por qué ríen? Es su esposa. He aquí los maridos cristianos. ¿No lo entiendes? ¿Y quién es ese? Mira, es una obra muy complicada. Está llena de argumentos y detalles. Y al no haber visto el primer acto, te va a resultar difícil ver cómo todo está relacionado. Pero, ¿qué tal si prestas atención? Y me dejas hacer lo mismo. La experiencia se vuelve más complicada por el hecho de que no somos meros espectadores, sino miembros del elenco en medio de la misma escena. Antonio, que me mueve a intentar contra él un proceso ruidoso. ¿Satisfecho? ¿Satisfecho con mi respuesta? No es una respuesta. ¿no es una respuesta? No estoy obligado a dar una respuesta que te plazca. ¿Por qué afilas tu cuchillo con tanto ahínco? Para cortar a ese arruinado lo que me adeuda. No es en tu suela, sino en tu alma, áspero judío. ¿Y a este qué le pasa? ¿A él? ¿Qué te pasa a ti? Eres el villano. Que se cumpla la ley. ¿Y ese quién es? El héroe, tonto. ¿Se pueden callar? ¿De qué están hablando? Este no recuerda nada del primer acto. No sabe quiénes son los villanos ni quiénes son los héroes, nada. Mejor te aprendes el libreto. ¡No! ¿No deberíamos hacer algo? No, esto tiene que pasar. ¿Por qué no muestras Algunas clemencia? cosas que suceden en la vida mortal, en el segundo acto, parecerán injustas y sin sentido. Pero si entendemos el tercer acto, la vida después de la muerte, comprenderemos que aún esas cosas obedecen a los propósitos de Dios. Recordemos que aquello de "y vivieron felices para siempre" no sucede en el segundo acto, sino en el tercero, cuando todos los misterios se resuelven y todo se pone en orden. La luna brilla resplandeciente en una noche como esta, mientras el viento acaricia los árboles. No pareces saber tu parte muy bien. Será mejor que te lleves el libreto y lo estudies, así no cometes más errores. Tu alma con 1000 juramentos de fidelidad, aunque ninguno de ellos sincero. Existe un cierto libreto para esta gran obra, el drama de los tiempos. Nos da una breve reseña de, por lo menos, lo que sucedió en el primer acto, la vida premortal. Aunque sin muchos detalles, aclara el propósito de todas las cosas y revela bastante de la trama para que podamos determinar la finalidad de la vida. Ese libreto del que hablamos son las Escrituras, las revelaciones. Léanlas y estúdienlas. Las Escrituras revelan la verdad. Allí aprenderán lo suficiente de los tres actos para determinar cuál es su papel y obtener dirección en la vida. Ellas dicen que estuvimos en el principio con el Padre, lo que es espíritu,
sí, el Espíritu de verdad, y que la verdad es el conocimiento de las cosas como son, como eran y como han de ser. Actos 1, 2 y 3. Bien, me gustaría escuchar entonces sus comentarios. Este video es un clásico de la iglesia y de seminario. No sé si ya lo habían podido ver antes y me gustaría escucharles a ustedes. ¿Qué opinan de este enfoque que nos enseña el Elder Packer acerca del plan de salvación como esta obra de 3 grandes actos? ¿Qué les llama la atención de esto? Catalina, sí. Bueno, a mí me llama la atención cómo relaciona de que todo lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito y es necesario que acontezca, ¿cierto? Como se veía el niño en el segundo acto súper perdido y le preguntaba a la niña que estaba al lado y ella le decía como, pucha, como te olvidaste de todo lo que pasó en el primer acto. Entonces realmente nos da un sentido de que a pesar de que existan dificultades, todo igual tiene como un propósito eterno en nuestra vida y en sí todo está enlazado, todas nuestras experiencias, tanto en nuestra vida preterrenal, nuestra vida en cuanto estamos aquí y también a lo que vamos a llegar, ¿cierto? Si nos esforzamos, la vida eterna. Eso pienso que todo tiene una relación. Sí, de hecho mucho de lo que somos ahora es lo que fuimos anteriormente, antes de venir a esta tierra. La misma determinación que tenemos ahora, por ejemplo, por las cosas espirituales, es algo que aprendimos y desarrollamos en la vida preterrenal. Imagínense la cantidad de personas que llegan al segundo acto, que es la vida mortal, y no solo tienen que estar como espectadores, sino que participantes de esta obra. ¿Cuántas personas hay totalmente perdidas o tal vez están enfocadas en las cosas terrenales como el trabajo, los estudios, que son cosas que se han dado a nosotros para esta vida, pero que son un medio para un fin? Que sabemos cuál es el propósito de esta vida, que podamos obtener experiencias a través de un cuerpo físico y aprendizaje. Y como bien decía Catalina, el Padre Celestial permite que sucedan distintas cosas en nuestra vida. Él orquesta de tal manera las circunstancias que nos permite a nosotros usar nuestro albedrío y escoger lo que queremos hacer y a la vez sufrir las consecuencias positivas o negativas de eso. Y los aprendizajes que vamos teniendo en la vida son en base a cómo vamos reaccionando a cada una de esas circunstancias. ¿Alguien más tiene algún comentario acerca de este video? ¿Yo, hermana? Sí. Sí, me gusta, o sea, pensando en el video y en todo el plan, la importancia, o estoy agradecido de saber todas las partes, todos los actos de este plan. Es una bendición, a veces nosotros no nos damos cuenta de eso, pero el saber qué va a pasar después de esta vida es algo súper valioso. Me imagino personas que están en este segundo acto y quizás a veces no entienden o están agobiadas o sienten pena, y ya conociendo lo que pasa después de la muerte, me imagino que les ayudaría mucho en su vida. Entonces, la verdad es que somos bien bendecidos al poder conocer este plan,
el saber de dónde venimos, cuál es nuestro propósito, por qué estamos acá, y también a dónde podemos llegar. Entonces, eso, siento que es una gran bendición el conocimiento que podemos tener en nuestra vida. Ujú. Bueno, esta semana pasada estuvimos estudiando en el Ven Sígueme, en el libro de Mormón, Alma, ¿cierto? Que enseña a su hijo Coriantón acerca del plan. Y en la Biblia no sale tan explícito esto. Y de hecho puede hasta un poco costarnos encontrar estas verdades tan claramente enseñadas como en el libro de Mormón. Por ejemplo, el estado del espíritu después de morir, a dónde va. Son cosas que son verdades que se han perdido de la Biblia. Y podemos encontrar algunas pistas por aquí y por allá, ¿cierto? Pero Alma nos enseña, pero explícitamente, qué es lo que sucede con el espíritu. Entonces sí, es verdad lo que dice Jaime, somos privilegiados de tener este conocimiento y de poder sumergirnos en las escrituras y ir descubriendo partes importantes acerca del plan y ir expandiendo nuestro entendimiento sobre él. ¿Qué más piensan sobre este video, sobre este joven que tenía que participar de la obra sin saber ni qué hacer ni qué decir? ¿No? ¿No hay otro comentario? Vamos entonces a la siguiente diapositiva. El primer acto, y aquí también quiero escucharles a ustedes. Me gustaría que respondiéramos a estas preguntas. El primer acto, que no podemos recordar nosotros, pero a través de las escrituras sí sabemos las cosas principales que componen la vida preterrenal. Me gustaría entonces escucharles. El Padre Celestial, cuando nos presenta su plan, ¿cómo era Él físicamente? ¿Cómo éramos nosotros en contraposición a Él? Sabemos por las escrituras de que el Padre Celestial ya tenía un cuerpo glorificado, al contrario de nosotros. Antes de ser espíritus éramos inteligencias. Y el Padre Celestial nos organizó y nos convirtió en espíritus. Y por eso Él es el Padre de nuestros espíritus. No teníamos un cuerpo, por lo tanto eso era algo que nos diferenciaba del Padre. Pero sí sabemos de que a pesar de que no teníamos un cuerpo, teníamos oportunidades para aprender, para ejercer nuestro albedrío, para desarrollar talentos, dones, inclinaciones. Veamos las siguientes preguntas. ¿Y en qué consistía entonces el plan que el Padre Celestial nos presentó?
que teníamos que venir a la Tierra, hermano, a ser probados y obtener un cuerpo de carne y hueso. Y bueno, eso en cierta parte también, obviamente también iba a ir centrado todo el plan, de ir centrado a través de Jesucristo. La piedra fundamental dentro de todo este plan iba a ser Jesucristo. Pero, explicándolo simplemente, hermano. Sí. ¿Es una sorpresa para Dios el que nosotros pequemos en este estado terrenal? No, para nada. O sea, hay algo en nuestra naturaleza mortal, ¿cierto?, que tiende siempre a la entropía, que se llama, la tendencia al caos, al desorden, a la desobediencia, la tendencia a seguir nuestros impulsos físicos. Entonces el Padre Celestial, sabiendo que esto iba a ser así, a pesar de que es una bendición tener un cuerpo, parte de la experiencia terrenal sería aprender a controlarlo, aprender a dominar nuestros impulsos, nuestros instintos. Y el Padre sabía que nos íbamos a equivocar. Y por la justicia, que parece ser una ley que incluso el propio Padre Celestial no puede quebrantar, en una ley universal, la justicia dice que si alguien se equivoca debe recibir, si alguien peca debe recibir un castigo. Y si alguien es obediente debe recibir una bendición. Pero todos hemos caído, todos hemos pecado, entonces todos debíamos recibir un castigo. Porque la justicia así lo demanda. Pero el Padre preparó un medio para poder aplicar misericordia, poder rescatarnos a través de la misericordia. Y es así que Él, desde el principio, incluso antes de que esta tierra existiera, Él designó a un Salvador. Y también era por derecho propio que Jesucristo fuera nuestro Salvador. Y este Salvador entonces vendría a pagar el castigo nuestro. Y como Él no tenía pecado ni error, su sacrificio además iba a ser infinito y eterno porque Él era un Dios. Iba a poder entonces pagar las demandas de la justicia y a cambio entregar un nuevo conjunto de requisitos. Requisitos que hoy le conocemos como el Evangelio. El tener fe, el arrepentirnos, el tener la compañía del Espíritu Santo, hacer convenios con Dios y luego esforzarnos por perseverar hasta el fin. Y cuando nosotros nos enteramos de todas estas condiciones, las Escrituras dicen que las estrellas se regocijaron. Estábamos tan contentos de poder venir a la tierra, a pesar de que significaría alejarnos por un tiempo del Padre Celestial, físicamente. Pero esta historia tiene un antagonista, que es nuestro antagonista hasta el día de hoy. Y ese fue Lucifer. ¿Cuál era la intención de Lucifer? El Padre presentó el plan y nos explicó todas estas condiciones, pero Lucifer tenía otra intención. ¿Recuerdan qué es lo que él le dijo al Padre Celestial? Uno de los ejes centrales de nuestra vida en la tierra era el albedrío. Y Lucifer quería llevarnos a todos de vuelta a la presencia del Padre
Y él dijo, y sin duda lo haré. Catalina dice que él quería toda la gloria para él. Además, él quería eso. Y el Satanás mintió desde el comienzo. Él nunca iba a poder lograr lo que él se proponía. Y el Padre Celestial lo sabía. Y esto generó tal revolución entre los espíritus que hubo gente que apoyó esta manera de llevar a cabo el plan, o que pensaba que tal vez era algo razonable, pero era contrario a lo que el Padre había dicho. Entonces ellos fueron expulsados, siendo Lucifer, Satanás, ¿cierto? Fueron expulsados y ellos fueron expulsados a la tierra, junto con nosotros. Y ellos ejercen una fuerza entonces que nos... es un poco curioso pensar, pero la influencia que ellos tienen es como una fuerza que nos ayuda a nosotros a elegir lo correcto. Si no tuviéramos esta constante oposición, no habría progreso de nuestra parte. Entonces, todo lo que ocurrió en la vida preterrenal, el hecho de que Satanás esté aquí, que la gente que le siguió también esté aquí, ocurre para que los propósitos del Padre se cumplan. Y bueno, estos son algunos de los puntos centrales de la vida preterrenal. Estábamos contentos de venir, de recibir un cuerpo. Sabíamos que nos íbamos a equivocar. Por nosotros mismos no podríamos obtener la salvación, pero se nos prometió un Salvador. Y cuando supimos eso, nos regocijamos. Entonces, escogimos al Salvador y apoyamos al Salvador antes de venir a la tierra. Y el desafío del siguiente acto es volver a escoger al Salvador por fe, ya no por la evidencia física de verle físicamente, sino que a través de nuestra fe. Tenemos a Adán y Eva, ¿cierto?, que fueron escogidos para ser los primeros seres humanos. Y en este estado terrenal tenemos un cuerpo físico que se degenera, ¿cierto?, y se va deteriorando y eventualmente muere. Pero ¿qué es lo que le da vida a nuestro cuerpo? Es nuestro espíritu. Y gracias a Adán y Eva entraron a esta tierra dos muertes. Yo creo que esta parte la conocen, ¿cierto? Tenemos la muerte física, que es la muerte de nuestro cuerpo, pero además por el pecado, la muerte espiritual, que es la separación que tenemos de Dios. Porque sabemos que ninguna cosa impura, como dicen las Escrituras, puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿de qué manera Jesucristo nos rescató de los efectos de la caída? A ver si me ayudan un poco. ¿Cómo venció Jesucristo la muerte física? Por medio de la expiación. Por medio de la expiación, Jesucristo nos da la oportunidad a nosotros de que nos podamos arrepentir y seamos nuevamente personas limpias, sin pecado, y eso nos da la oportunidad de que podamos regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Es maravilloso que con eso tenemos la ley de misericordia
como para no tener tanto el peso tampoco de, bueno, la justicia siempre va a ser como va a cumplirse, pero el hecho de que tengamos la misericordia nos ayuda a que no tengamos que realmente en el juicio final estar con todos nuestros actos por sobre nosotros y no poder hacer nada sobre ellos. Si es que no nos arrepentimos en la tierra, gracias a la misericordia podemos esos actos como que sean borrados y ser limpios. Jesucristo, como bien decía, Él puso en efecto la misericordia. Sin Él, aunque nos arrepintiéramos, ese arrepentimiento no tendría validez o no tendría ningún efecto eterno. Entonces, a través de Jesucristo y a través de nuestra fe en Él y en los cambios que vayamos haciendo por nuestra fe en Él, nos hacen ser limpios. Dominic dice que al resucitar, Jesucristo venció la muerte física. Y cada uno será resucitado y por medio de su expiación podemos superar también la muerte espiritual. Entonces estamos en una posición aquí en la vida mortal en la que los pasos son simples, los pasos que debemos seguir. Lo que no quiere decir que sean fáciles de realizar, tal vez por la sencillez de la manera en que el Padre preparó las condiciones para que nosotros podamos regresar a la presencia de Él. Se nos hace a veces difícil una y otra vez tener fe, o ejercer nuestra fe, arrepentirnos, hacer cambios. Pero estamos aquí en la tierra para tomar decisiones, para aprender a sobrellevar las consecuencias de nuestras decisiones, poder formar familias, también obtener conocimiento e inteligencia. Es interesante esta etapa en la cual estamos. Pero vamos siempre mirando también a la vida después de esta vida. Aprendimos de Alma que nuestro espíritu no queda deambulando sin rumbo, ¿cierto?, en la tierra, sino que va al mundo de los espíritus, que es un lugar donde los espíritus, además de descansar y disfrutar de ese tiempo, los que fueron justos, también continúan aprendiendo, progresando de esa manera. Y las personas que no fueron justas están también en un estado de cárcel, como le llamamos las escrituras. Y en ese lugar entonces los espíritus esperan la resurrección para luego enfrentar el juicio final. ¿Y de qué se trata este juicio final? ¿Quién va a ser nuestro juez? Y es interesante porque la persona que nos va a juzgar va a ser nuestro abogado. Sí, muy bien, Guido. Cristo es tanto nuestro juez como nuestro abogado. Entonces, ¿qué mejor que tener fe en Él? Porque Él va a tener conocimiento perfecto de nuestra fe. ¿Y cómo seremos juzgados? Jesucristo conoce tanto nuestros hechos, pero también conoce nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Nuestra naturaleza humana es caída y, como decíamos, tiende siempre hacia la desobediencia. Entonces, la lucha de la conversión es cambiar esa naturaleza
para que nuestro espíritu tenga la tendencia a hacer el bien. Y en esa lucha diaria del discipulado, no siempre logramos hacerlo todo perfecto o cumplir todo perfectamente, pero a mí me llena de esperanza saber que Jesucristo va a evaluar nuestros hechos, nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y es por eso que debemos trabajar en eso. ¿Cuál es la disposición de mi corazón? ¿Es a ser desobediente o a ser obediente? Y creo que en esto se enmarca toda nuestra existencia mortal. Como dice en las Escrituras, el Padre dijo, con esto los probaremos, para ver si eran todas las cosas que el Señor su Dios les mandara. Entonces debemos trabajar en la disposición de nuestro corazón y arrepentirnos a diario cada vez que, a pesar de que tenemos la disposición de hacer el bien, nos equivocamos y pecamos. ¿Y cuál es la promesa más alta que nos da el Padre Celestial? Por este precio tan pequeño que Él nos pide, o tan bajo, o que está a nuestra altura en realidad, algo que nosotros sí podemos darle al Padre. Él nos promete heredarnos todo lo que Él tiene y ser coherederos con Cristo de su reino, de tener vida eterna, que significa ser como Dios y estar con Él, junto a nuestras familias. Y nosotros hablamos frecuentemente acerca de estas cosas, de este plan, pero como decíamos, es un privilegio el conocer estas verdades. Hablamos tan frecuentemente de esto que olvidamos de que hay mucha gente que no sabe esto. Y lo que es más triste aún, hay mucha gente que no le interesa saber esto. Pero entonces, teniendo el conocimiento de los 3 actos de esta obra de teatro, nos permite valorar incluso más o considerar de una manera más fuerte o más potente el papel que cumple Jesucristo en cada acto de esta obra. Su expiación ya estaba en efecto cuando estábamos con el Padre Celestial. Porque si su expiación es eterna, infinita y eterna, la expiación de Jesucristo ya estaba en vigor cuando estábamos con el Padre Celestial. Continúa en vigor ahora, porque estamos aquí en el segundo acto, y gracias a la expiación de Jesucristo vamos a poder descubrir y experimentar el tercer acto, que es la vida después de esta vida. Quisiera que vayamos entonces decantando un poquito más esto acerca del plan y vamos a revisar algunas citas, algunas palabras inspiradas acerca de qué es lo que pasó en la vida premortal, la vida mortal y la vida después de esta vida. Algunos aspectos que quizás no hablamos tan frecuentemente, pero que son importantes también de considerar en cada uno de estos actos. Me gustaría pedir ayuda. Domi, ¿puedes leer esta cita y comentarla, lo que te parezca interesante? Tal vez, Pablo, ¿puedes hablar? Sí, ¿se escucha? Sí, se escucha muy bien. Ya. Leo la cita, ¿cierto?
¿Sí? Ok. En esa vida anterior, en esa existencia preterrenal, en esa preexistencia, cultivamos varias aptitudes y talentos. Uno de los que cultivaron en un campo, uno los cultivaron en un campo y otros en otro. El más importante de todos fue el de la espiritualidad, la aptitud, el talento y la capacidad de reconocer la verdad. ¿Qué piensas acerca de esta cita? Se me vino a la mente, a ver, la última frase que salía en el video acerca de la verdad, que era reconocer las cosas como fueron, como son y como serán. Y pucha, que realmente es súper cierto eso, que al estar en la vida preterrenal nosotros conocimos, o sea, ya estaba pensando que ya el hecho de estar con Dios y estar con Jesucristo y con Satanás ahí mismo y escuchar el plan, ya nos da a entender que conocimos la verdad desde el principio, conocimos cuáles son las consecuencias de ambas partes, del camino del Padre y el de Satanás, y que tuvimos la oportunidad de no solo saber qué es lo que era verdad, sino de sentirlo. Es algo súper especial, es algo que ahora en esta vida debería ayudarnos a, a quizás reconocer un poquito mejor cuál es nuestro papel en esta vida, de saber que si bien no tenemos el conocimiento completo de nuestro libreto acá en la Tierra, sí tenemos como la guía, las directrices para poder tomar las decisiones correctas. Y eso creo que encierra ese párrafo. Y eso creo que encierra en sí lo que aprendimos en la vida preterrenal. A mí me gusta mucho, me impacta lo que dice esto, que fue nuestra espiritualidad lo que nos permitió sentir y discernir lo que era verdad. Y fue nuestra espiritualidad lo que nos llevó a escoger a Jesucristo y apoyar a Jesucristo. Entonces, ¿qué nos dice eso acerca de la importancia de la espiritualidad ahora, en esta etapa o en este segundo acto? Fue nuestra espiritualidad lo que nos distinguió en la vida preterrenal y va a ser también nuestra espiritualidad actual lo que nos va a distinguir, lo que va a preparar el camino para el tercer acto. Es por eso que se nos hace tanto hincapié en la lectura de las Escrituras, oración frecuente y significativa, el participar de las ordenanzas del Evangelio. Todas estas cosas nos llevan a aumentar nuestra espiritualidad. Y aquí yo quiero preguntarles, invitarles a reflexionar, ¿cómo está su espiritualidad personal? ¿Hay algo que podrían hacer mejor? ¿Hay algo que podrían comenzar a hacer? ¿Dejar de hacer? Les comparto algo personal. A mí, cuando oro en silencio, comienza una serie de pensamientos ahí por allá, para acá, para allá, para acá, y me cuesta mucho concentrarme. Y un día sentí que tal vez algo que podía ayudarme era escribir mis oraciones y estar así muy presente, muy consciente de lo que yo estaba hablando con el Padre Celestial. Y no escribo todos los días mis oraciones, pero cuando quiero sentir que quiero comunicarme de verdad y con que el Padre Celestial realmente sienta algo de mí, hago este esfuerzo de escribir pensando en Él, pensando en que realmente Él está viendo lo que yo estoy haciendo para mejorar mi relación con Él, mi conexión con Él. Y es un desafío el poder mantener oraciones sinceras, significativas,
pero creo que estos son los desafíos. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿O vamos a siempre orar de manera rápida, no salga del techo, ¿cierto? ¿O vamos a ir buscando estrategias que nos van a ayudar a ir mejorando nuestra relación con el Padre Celestial? Bueno, ese es un ejemplo de algo que yo estoy haciendo. Tal vez ustedes sientan que pueden hacer algo para mejorar su relación con el Señor. Porque es la espiritualidad lo que nos destacó y lo que nos distinguió antes de venir a esta tierra. Y va a ser nuestra espiritualidad lo que nos va a distinguir lo que nos va a distinguir, va a preparar el camino para la próxima vida. En la siguiente cita es algo que se trató en el video. Me gusta mucho la primera parte, dicen, recuerden, estas son las palabras del presidente Packer. La frase "vivieron felices para siempre" nunca se escribe en el segundo acto. Esta frase pertenece al tercer acto, cuando los misterios se han resuelto y todo se pone en orden. A veces quisiéramos que en esta vida todo fuera justo, todo fuera ordenado, todo fuera correcto, pero estas cosas son las promesas del tercer acto. Entonces, cuando mantenemos esta perspectiva, podemos enfrentar, por ejemplo, las injusticias de la vida con gozo, con paciencia y sin desalentarnos. Me gusta, por ejemplo, la parte que dice, más o menos a la mitad del segundo párrafo, algunos nacen en la pobreza, con incapacidades, con dolor, con sufrimiento. Hay quienes mueren prematuramente, incluso niños inocentes. Están las fuerzas implacables y brutales de la naturaleza y la crueldad del hombre para con el hombre. No piensen que Dios causa intencionalmente eso que, para cumplir con sus propósitos, permite que suceda. Cuando conozcan el plan y el propósito en su totalidad, aún esas cosas serán manifestaciones de un Padre Celestial amoroso. Entonces mantengamos esta perspectiva. Cuando enfrentemos dificultades, injusticias, cosas dolorosas, recordemos, este es el segundo acto. El vivieron felices para siempre es el tercer acto. Y no atribuyamos a Dios las cosas que pueden ser dolorosas. Él ciertamente permite algunas cosas dolorosas en nuestra vida, pero es todo para nuestro crecimiento y los propósitos divinos y eternos de Dios. Y estas son las palabras del profeta José Smith. Me gustaría pedirle a Diego. Diego, ¿podrías leerlo? ¿Aló? ¿Se escucha? Probando, Sí. ¿se escucha? Se escucha muy bien. Bueno. Quienes se hayan purificado por medio del arrepentimiento, obtendrán la vida eterna y regresarán a la presencia de Dios. Ellos serán exaltados como herederos y coherederos con Cristo. Eso sale en Romanos 8:17 y también en los Convenios 76:35. Muy bien. Entonces ahora lo único que se requiere de nosotros es fe en el Señor Jesucristo y arrepentimiento. Un cambio y un deseo sincero de cambiar. Y es esto lo que, por los medios de Jesucristo, por los méritos de Jesucristo, nos va a permitir regresar a la presencia del Padre. Jesucristo es el plan de salvación. Jesucristo es el plan de felicidad. Jesucristo es el plan de misericordia. Jesucristo es el plan de restauración. Y gracias a Él todas estas cosas tienen efecto en nuestras vidas. Y gracias a Él
podemos ser reclamados por la misericordia para obtener salvación, felicidad y restauración. Entonces Jesucristo no es solo parte del plan o parte central del plan del Padre, sino que Jesucristo es el plan. Las Escrituras dicen que Él es el único camino y no hay otro medio, dicen las Escrituras también. Jesucristo es el plan. De ahí la importancia y esta constante invitación a que desarrollemos y aumentemos y cultivemos nuestra fe en Jesucristo, que de Él depende todo. El de Bednar dice que no hay nada que nosotros suframos que Él no haya sufrido primero. Dice, el Hijo de Dios sabe y entiende perfectamente, ya que Él ha sentido y llevado las cargas de cada uno. Él puede tendernos la mano, conmovernos, socorrernos, sanarnos y fortalecernos para hacer más de lo que podríamos ser y hacer, de lo que podríamos si nos valiésemos únicamente de nuestro propio poder. De ahí que nuevamente debamos estar enfocados en Jesucristo, que Él es el plan. Y esto me gustaría, ya para ir finalizando la clase, Marcelo, ¿puedes hablar? Si puedes leer la cita y tal vez comentarlo. Ya. Dice, ¿cómo quisiera exhortarte a grabar profundamente en tu alma el reconocimiento de que ahora tu vida forma parte de un plan mucho más grande que el Señor tiene para ti. Viviste parte de Él en la vida premortal. Allí fuiste valiente y viniste acá porque querías progresar y disfrutar de mayor felicidad. Lo que deseas hacer ahora afectará el cumplimiento de ese plan divino y personal que Él tiene para ti. ¿Lo comento nomás, hermano? ¿No? Sí. Bueno, obviamente es como una invitación de que nos está dando. Y me gusta porque dice, no es como una invitación cualquiera, sino dice que grabemos profundamente como el conocer este plan, el conocer quizás cuál es nuestra parte y que el saber de que el Señor tiene un plan grandioso para nosotros, porque yo creo que Él nos dice que lo grabemos como profundamente en nuestra alma por todas las aflicciones o quizás pruebas que vamos a tener en esta vida. Esta vida nos da tanto felicidad, pero también hay momentos que nos va a dar tristeza, nos va a dar pruebas. Creo que en esos momentos es cuando nosotros tenemos que tener grabado profundamente el saber nuestra parte dentro de este plan. Creo que si olvidamos eso y no lo tenemos grabado profundamente, quizás van a venir pruebas, van a venir aflicciones, y nos vamos a alejar, vamos a olvidar a Jesucristo, vamos a creer quizás en nuestra propia sabiduría, cosas así. Entonces, es eso como lo que me pongo a pensar. Y obviamente yo creo que todos cuando conocemos este plan nos sentimos privilegiados, de que veníamos de la presencia del Padre, que Él confía en nosotros. También el privilegio de estar aquí en la tierra y conocerte su evangelio también. Y saber de lo que viene este plan. Entonces, muy pocas personas en este mundo saben lo que conlleva este plan. Quizás hay personas que se llevan su vida tratando de responder preguntas como estas, como de dónde venimos, cuál es nuestro propósito acá en la tierra, qué pasará después. Hay personas que llevan su vida entera quizás tratando de responderse eso, y a nosotros nos enseñan de pequeño eso, y de una forma tan simple y a la vez tan profunda. Obviamente nos deberíamos sentir bendecidos y a la vez felices también. Obviamente se llama el plan de felicidad, entonces yo creo que también obviamente tiene ese propósito, que sintamos felices de por qué, de qué se trata todo este plan. Pero eso más que nada, hermano. Muchas gracias. Me gustó lo que decía Marcelo, que debemos hacer un esfuerzo para que este conocimiento quede grabado en nuestra alma, porque este conocimiento va a guiarnos en todo lo que tengamos que hacer, en cosas pequeñas y en cosas grandes. Y dice el Elder Scott, lo que decidas hacer ahora afectará el cumplimiento de ese plan divino y personal que Él tiene para ti.
el Padre ha preparado este plan, estos 3 actos, ¿cierto? Pero en estos 3 actos hay un plan personal para cada uno. Hay una vida que el Padre Celestial ha orquestado, ha preparado, circunstancias donde Él nos va a colocar para ver si seremos obedientes, si tomaremos buenas decisiones. Y lo que decidamos hacer ahora afectará el cumplimiento de este plan. Entonces quiero invitarles, porque la decisión más importante que podemos tomar en nuestra vida es seguir a Jesucristo. Lo seguimos antes de venir a esta tierra. Y el desafío es volver a escogerlo. Y escogerlo a Él diariamente. Yo creo en Él. Le creo a Él también. Le creo sus promesas. Pero esto es una decisión consciente. No viene por casualidad o por escuchar solamente hablar de Él y de su evangelio. Yo sé que cada uno de ustedes escoge a Jesucristo y lo escoge conscientemente, sobre todo en este tiempo que vivimos en un mundo tan conturbado y tan rápido y enfocado en tantas cosas y tantas distracciones o cosas que tenemos que hacer en nuestra vida que pelean por nuestra atención. Pero les invito a enfocarse siempre y primeramente en Jesucristo. Y que esta sea la decisión más importante que ustedes tomen a diario. Que Él es el plan. Gracias a Él, todo lo que hemos hablado existe y todo lo que hemos hablado tiene sentido. Y gracias a Él, nuestro paso por la tierra, que es un periodo tan corto y tan pequeño, pero a la vez tan importante y tan trascendental para nuestro destino eterno. Les invito a evaluar su fe. ¿Qué podrían hacer mejor para aumentar su espiritualidad? Y recordemos que esto es lo que nos va a distinguir, lo que va a preparar el camino de nuestra mansión celestial. Yo sé que podemos obtener la exaltación. Yo sé que podemos hacerlo porque Jesucristo ya pagó por ello. Entonces, si estamos del lado de Él, no hay nada que se interponga en nuestro camino, más que solo nuestra decisión y entregarle nuestra vida a Él. Quiero agradecerles por su participación hoy. Muchas gracias por haber leído la clase, por haber también compartido sus opiniones, su conocimiento. Y les invito nuevamente entonces a hacer de instituto una prioridad. Y al hacerlo vamos a estar haciendo de Jesucristo una prioridad en nuestra vida. Quiero testificar de Él nuevamente que Él es nuestro Salvador. Y yo lo sé, lo siento así, lo he sentido de maneras muy personales también, como yo sé que ustedes también lo han sentido. Y quiero dejar esta clase con ustedes, invitarles a reflexionar sobre ello, y lo digo en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Amén.